Ok, bueno. Ahora sí, buenos días, señores estudiantes. Ya terminé de organizar las láminas, terminé de organizar la asistencia. Bueno, Samuel acabó de entrar. Vamos a colocarle su asistencia. Buenos días, profe, discúlpeme. Buenos días, Samuel. No, tranquilo, Samuel. No te preocupes que... Profe, no sé si tenía internet. no te escuché bien, Nairet. Profe, que no tiene internet, preste de tarde. Ah, listo, no hay problema. Tranquila, igual ya me habían avisado, no te preocupes. Bueno, jovencitos, vamos a comenzar entonces haciendo la lectura de la oración del día de hoy, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la oración del día de hoy, viernes 16 de abril. Señor, en este día de gozo te alabo y te bendigo. Eres todo para mí. Pongo mi día, mis sueños, mi salud, mis anhelos, mi familia, todo lo que concierne a mí en tus manos. Que todo lo que vaya a hacer sea dirigido por ti. Guía siempre, Señor, mis pasos y líbrame de trampas y de peligros. Protege mi mente, mi corazón, para que ande siempre conforme a tus propósitos de bienestar para mí. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, para el día de hoy, que es química orgánica, iremos hasta las 9:20. Vamos a trabajar un complemento de lo que habíamos comenzado el viernes anterior, viernes de Recorderis. En el chat tienen el acceso, el link de acceso a las pizarras. Voy a volver a compartir para que usted vaya teniendo acceso a ellas. Voy a compartirla varias veces para aquellos que recién se conectaron, etc. Bueno, me avisan si hay alguien que no las alcanzan a ver. Entonces, en ese sentido, igual la voy a compartir por acá por la pantalla. En ese sentido, vamos a mirar hoy un complemento de suma importancia. ¿Por qué? Porque hoy, además de saber cuáles son las fórmulas y qué significan esas fórmulas en orgánica que me representan, yo voy a asociar esas fórmulas a una función química que es mucho más importante. Entonces, fíjate aquí el siguiente sentido. ¿Qué no hemos mencionado? No hemos mencionado la última partecita que nos quedaba de fórmulas, y es que encontramos una manera muy distinta de representar una fórmula, como usted nos había comentado. ¿Diferente a cuáles? Diferente a la mínima, a la molecular, a la semidesarrollada y a la desarrollada, de la que estuvimos hablando el viernes pasado. Se me olvidó borrar esto. ¿En qué sentido? En el sentido de que una estructura lineal también puede tener una forma esqueletal o una fórmula esqueletal, como me la están indicando aquí. ¿Cuál es la única condición para observar en las fórmulas esqueletales? Que siempre se escriben, se representan de fórmula de zigzag, es decir, en forma de Z, mira, ¿cierto? De forma de Z. ¿Qué me representan? En cada extremo, o como decimos nosotros aquí en la sabana, en cada punta, vértice de esas líneas existe un carbono. Entonces yo, a partir de una fórmula esqueletal, puedo trabajar una fórmula molecular o puedo trabajar una fórmula mínima, dado caso sean simplificables. Pero ni la mínima ni la molecular, como decíamos el viernes pasado, me sirven para identificar compuestos. Esto debe quedar lo suficientemente claro. No me sirven para identificar compuestos. Lo que sí me sirve para identificar compuestos es la semidesarrollada, la desarrollada y en este caso la esqueletal. ¿Por qué? Porque en la esqueletal me van a indicar cuáles son los enlaces. Aquí donde está el punto rojo es un enlace simple, lo mismo que aquí, lo mismo que aquí, lo mismo que aquí y lo mismo que aquí. Simple. O sea que podemos decir que esta sustancia es un compuesto hidrocarbúrico, no hay un elemento diferente allí, no hay oxígeno por ningún lado, no hay flúor por ningún lado. Profe, ¿pero por qué voy a decir que es hidrocarburo?
Porque si cada extremo vértice es un carbono, ¿quién lo va a acompañar? Hidrógeno, debido a que es orgánico. Además, es saturado este compuesto, ¿verdad? Enlaces simples. Además, es ramificado. Mira este entrante que está aquí. Es ramificado, pero es saturado alifático, abierto, a diferencia de este señor, que es hidrocarbúrico, porque en cada vértice, repetimos, hay un carbono, y estas líneas son idénticas a esta, por lo tanto son simples. No hemos dicho nada de estas dos que están acá abajo, lo vamos a decir al final. Y solo hay carbono e hidrógeno, o sea que es isocíclico, u homocíclico, u homogéneo, como habíamos recordado el viernes pasado. Pero dado caso exista, voy a ampliar, exista en la estructura una representación rara como esta que vamos a mirar, como esta estructura que vamos a mirar, me indica, sí, que en cada vértice hay carbono, sí señor. Entonces, carbono, esto es lo que me significa la esqueletal, carbono, y que como es hidrocarburo deberían ir acompañados de hidrógenos, ok, pero quiero que notes esto. Ahí hay un enlace covalente doble, o sea que esta estructura pertenecerá a un alqueno abierto a arborescente. Mira que aquí hay este entrante, este radical, como vamos a llamarlo. Ya no vamos a decir entrante, vamos a decir radical, lo que se desprende o lo que se adhiere a una cadena principal. La que está a su derecha haciendo ese análisis, carbono, en este vértice hay un carbono, en esa punta o vértice también hay un carbono y aquí hay un carbono. Pero quiero que notes esto, por eso lo ampliamos. Este señor es un enlace covalente triple, y como es un enlace covalente triple, este compuesto es hidrocarbúrico, acíclico, lineal, ya no ramificado como este chico, lineal, pero alquino. ¿En qué se parecen los alquenos a los alquinos? En que son insaturados, ya lo habíamos dicho el viernes pasado. Tienen menos hidrógenos por mol, que vamos a tratar de verificar eso posteriormente. Entonces, la cadena esqueletal es la representación alterna de una estructura que puede ser acíclica, lineal, o puede ser acíclica ramificada, incluso homocíclica, sabiendo que en cada vértice existen carbonos y tener muy en cuenta las especificaciones que me aparezcan referente a los enlaces. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí hay un enlace doble. ¿Cuál? Mire, este enlace que tienes acá con este enlace que tienes aquí es un enlace doble. Yo no puedo decir que aquí hay enlaces dobles. Un segundito, perdón. Se me olvida que ahí tengo la tinta. Vamos a borrar. Yo no puedo decir que en esta estructura de arriba, hay enlaces covalentes dobles ni triples. Para eso, todos son simples. Acá, todos son simples, pero es cerrado, mientras que está abierto. En ese sentido, me dice la química orgánica que además de las fórmulas mínimas moleculares, semidesarrolladas, desarrolladas, esqueletales, también debería tener muy en cuenta las funciones químicas, que es lo que vamos a ver en el día de hoy como complemento a fórmulas. ¿Cuáles funciones químicas? Obviamente orgánicas, pero quise hacerles un recorderis de las diferencias, pero también de las complementaciones entre función química y grupo funcional. Asumamos que una función
es un reino de sustancias, como me lo están diciendo aquí, es un grupo, es un conjunto de sustancias. Pero para yo considerar a un grupo de sustancias que pertenezcan a la misma función, es porque algo deben tener en común. Y eso que deben tener en común le vamos a llamar características. Si todos los enlaces son simples, entonces estoy pensando en un alcano. Y el alcano no es uno solo, porque el alcano es un conjunto de sustancias que pueden tener uno y muchísimos carbonos. Función química, un grupo de compuestos, pero que se parezcan con propiedades y características químicas similares. ¿Cómo sé yo que fulano, cómo sabíamos, recordando aquí, cómo sabíamos que esto era un alcano mientras que esto es un alqueno? Porque me fijo en el tipo de enlace diferente. Eso lo decíamos a ese nivel. Ya hoy vamos a decir que ese enlace diferente es el grupo funcional que me identifica a esta función, que es el alqueno, así como este triple enlace me identifica a esta función, que es un alquino. Alqueno y alquino no es lo mismo, a pesar de que a los dos los podemos llamar insaturados, pero no son los mismos, sus propiedades no son iguales. Algunos reaccionan de una manera que el otro. Por ejemplo, mientras que al hidratar a un alqueno yo obtengo un alcohol, por decirles algo, al hidratar un alquino puedo obtener un aldehído o una acetona, que es totalmente diferente. Pues ya ese comportamiento los diferencia a los alquenos de los alquinos, y yo no puedo hidratar a un alcano a pesar de ser un compuesto orgánico, porque los alcanos son los saturados, son los que más hidrógeno tienen por mol de los hidrocarburos, ¿verdad? Para diferenciar eso, categórico, debo mirar que uno o varios átomos, porque el grupo funcional no siempre será un elemento. En 10º grado me decían que el que me identificaba un ácido inorgánico era el hidrógeno, con algunas excepciones. ¿Cuáles? El agua es esto. En Preifer les decía, el agua se representa Lewis así. Pero no podemos pensar que el agua, porque tenga hidrógeno y tenga OH, ni es ácida ni es básica. Entonces hay que ser muy cuidadosos al generalizar, ¿cierto? El agua ni es ácida ni es básica, claro, porque su pH es 7 y el 7 es neutro, no es ni lo uno ni lo otro. Y entonces, ¿qué pasa? Es neutro porque tiene la misma cantidad de hidrogeniones, 1, y la misma cantidad de hidroxiliones, 1. Por lo tanto, su pH oscila en valor 7.0. Me imagino vieron pH el año pasado, pero no importa, en soluciones les voy a recordar eso al final de la temática. Bien, entonces aquí me tienen 3 ejemplos de grupos funcionales que me identifican 3 funciones diferentes: el ácido, la función amina y la función alcohol. Toda esta estructura es el grupo funcional de un ácido. En cambio, toda esta estructura, preferiblemente desde el nitrógeno, es el grupo funcional de una amina. Una amina no posee oxígeno, porque si lo posee ya es una amida, que es otra cosa. En cambio, un alcohol sí posee oxígeno, al igual que un ácido, pero eso no hace que el alcohol sea ácido ni que el ácido sea alcohol. ¿Sí ven las diferencias? Mientras que aquí hay 2 oxígenos en el grupo funcional del ácido, en el del alcohol solo hay 1. Y así vamos a empezar a diferenciar muchísimas cosas. ¿Cuáles cosas, profe? Las siguientes. Voy a irme de lo general a lo particular. Aquí trataba de resumirles algo mientras les tomaba, antes de que ustedes empezaran a entrar. ¿Qué? Resulta que ese universo de compuestos orgánicos lo podemos categorizar
en dos grandes posibilidades. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Sí, señorita. En los ejemplos que usted nos dio de los grupos funcionales, ellos siempre, por ejemplo, un ácido será un alqueno y siempre un alcohol o un amino serán alcanos. O eso puede variar. Puede variar de acuerdo a la manera en que se unan los grupos funcionales a carbonos o a otros elementos. Por Bueno, ejemplo, lo importante es ver, bueno, tal no el enlace, sino la estructura, o sea, los elementos que contienen. la estructura en sí, exactamente. Y esa estructura en sí es esto, que yo debo ¿qué? Memorizar. Aquí sí me toca, no hay más, no puedo disimularles diciendo, no, vamos a analizar mentiras. Si yo no sé cuál es el grupo funcional de un alcohol, cualquiera fórmula puede ser alcohol para mí. Así como en inglés los verbos se conjugan de una manera en presente que en pasado, al igual que en castellano, y así como ¿en qué se me ocurre? En trigonometría, la función seno es muy distinta de la función coseno y hay algunas características para yo poder trabajar el teorema de no sé qué cosa. En química, según el grupo funcional, va a haber un nombre y el nombre tendría que estar de acuerdo con el grupo funcional. Ejemplo, etanol termina en ol por la presencia del OH y es un alcohol. Pero si a mí me dicen propino, yo no puedo pensar que eso sea un alcohol, porque en el propino no hay oxígeno. En el propino lo que hay es un enlace covalente triple. ¿Sí ve? Y ya yo sé lo que significa el prefijo prop. Prop es 3 carbonos. Ino, al menos hay un enlace triple. No, es que no puede haber más enlace triple, profe. O sea, mentiroso. En el propino solo puede haber un enlace covalente triple. Entre el carbono 1 y el carbono 2. No puede haber más. Si me dicen propino y me dicen propanol, a pesar de que se parezcan en la cantidad de carbonos, son pertenecientes a funciones totalmente distintas. Mientras uno es un hidrocarburo insaturado triplemente, el otro es un compuesto orgánico oxigenado. Entonces, los nombres van a ir de acuerdo a los grupos funcionales, así como en décimo me decían. El ácido sulfúrico es un ácido, es muy distinto al óxido sulfúrico, porque óxido es óxido y ácido es ácido. Ahora, no hay un ácido, no existen ácidos si no existen óxidos primero. Por eso, la primera función que usted vio el año pasado en nomenclatura es óxido, porque el oxígeno permea a la gran mayoría de sustancias inorgánicas. Por algo vamos a empezar aquí por alcanos. O sea que yo puedo decir, profe, que en un alqueno hay un alcano de base, y yo te diría sí, porque en el propeno tiene que haber enlaces covalentes simples y dobles. En el propino hay enlaces covalentes triples y simples. Entonces, en un alquino hay un alcano de base. Yo te digo sí, porque los alcanos están presentes, los enlaces simples están presentes en alquenos, alquinos, alcoholes, aminas, aldehídos. ¿Sí ve? Pero eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. ¿Ok? Entonces, esta clasificación que nosotros vamos a mirar aquí primero va a estar sujeta a los grupos funcionales. Voy a empezar por lo general. Un compuesto orgánico o es hidrocarbúrico o es hidrocarbúrico sustituido. ¿Cómo se la diferencia entre el uno y el otro? Vamos a borrar esto para que no estés pensando cosas que no importa si me toca escribirlas nuevamente. Para eso estamos. Y para eso está el borrador aquí. Resulta que
Cuando solo se presentan en una fórmula estructural, la que quieras, mínima, molecular, lo que sea, carbono e hidrógeno, eso es un compuesto hidrocarbúrico. Todos los hidrocarburos son binarios, yo te diría sí, total y absolutamente binarios. En ellos solo va a haber carbono e hidrógeno, no hay más. ¿Quiénes pueden ser hidrocarbúricos? O son abiertos o cerrados, ¿cierto? O sea, saturados o insaturados, como me decían el viernes pasado, o son aromáticos. Recuerde que el aromático es cerrado, pero tiene otras connotaciones con enlaces dobles, alternos, que tienen 6 carbonos, en fin, eso lo hablábamos en clases anteriores. Pero resulta que dentro de los alifáticos y dentro de los aromáticos hay una especificación, como cuál, como la que vamos a ver ahorita, pero antes voy a decir lo siguiente. Si no son hidrocarbúricos, pueden ser hidrocarbúricos sustituidos por oxígeno. Si son oxigenados, como esto que estamos viendo aquí, los nombres que vamos a mirar ahora de una, quiénes son, cómo los diferencio, porque aquí no me sirve esto para diferenciar un alcohol de un fenol. ¿Cómo los diferencio? Con grupos funcionales que no hemos visto, y es lo que vamos a ver ahorita. O son nitrogenados, si el grupo funcional es un nitrógeno unido a otros elementos, o son halogenados. Recuerde que un elemento halogenado es aquel que está en el grupo 7A, flúor, cloro, bromo, en fin. ¿Cómo diferencio yo todo esto, profe? Aquí te los tengo. Es más, para ir por partecitas. Miren, los hidrocarburos son de dos categorías, o alifáticos o aromáticos. No puede ser alifático y aromático simultáneo. ¿Quiénes son los alifáticos? Los alifáticos pueden ser lineales o pueden ser cíclicos. Alifáticos lineales o cíclicos. Los lineales son saturados si presentan alcanos. Todos los enlaces son simples. O son insaturados. Serán insaturados cuando presenten enlaces dobles o enlaces triples. ¿Sí ves? Los insaturados son alquenos o alquinos. Eso lo sabíamos, ¿verdad? Esos son los lineales. Los arborescentes también pueden ser saturados o insaturados, usted sabe eso. O sea que aquí le hizo falta a este mapita una línea que me diga los arborescentes o ramificados. Pueden ser saturados o insaturados. Bueno, arborescentes. Vámonos al otro lado. Dentro de los cíclicos son saturados, a eso le llamamos cicloalcanos, o cíclicos insaturados. Sí, le llamaremos entonces cicloalquenos, ¿sí ves? O cicloalquinos. Los diferencio por el enlace doble o por el enlace triple. Esos son los cíclicos. Y los cíclicos, junto a los arborescentes y a los lineales, son hidrocarbúricos, binarios. Pero lo que no hemos mencionado es que dentro de los hidrocarburos hay algunos que son aromáticos y que pueden ser de un solo anillo, como el caso del benceno, o pueden ser de muchos anillos, como 2 o 3, a los que llamaremos policíclicos. O de pronto, estoy por ahí abriendo una página ahorita para mirar si el profe se equivoca o no. Y entonces le hablo al profe de los populares HAPS, profe. ¿Qué es eso de HAPS, profe? Bueno, eso de HAPS es una abreviatura que me indica hidrocarburos aromáticos policíclicos. Aquellos que tienen más de un anillo. En este caso, naftaleno, cuando tiene 2. Y si tiene 3, fenantreno, o así sucesivamente. Cada una de estas cosas las vamos a ir viendo con sus particularidades. Cuáles son las propiedades de los abiertos, cuáles son las de los cerrados, cómo reaccionan unos, cómo reaccionan otros. Eso lo vamos a ver más adelante.
hidrocarburos, pero los que no son hidrocarburos, aquí los tenemos. Voy a ir a ampliar un poquitín. Me dice esta lámina nueva que en la columna de la izquierda me aparecen las clases de compuestos. Asumamos funciones. Vamos a contarlas, a ver si es verdad que son 17. Alcanos, alquenos y alquinos. Los abiertos son 3, pero pueden haber 3 cerrados, entonces ya serían 6. 6. Alcano, alqueno, alquinos. Y tenemos los aromáticos. Monocíclicos, si es benceno, o policíclicos, o los populares HAPs, naftaleno, fenanteno, antraceno. Entonces, un montón de cosas que vamos a ir viendo. También son hidrocarburos, serían 7. 7 son las grandes subclases, sin contar con las derivaciones de los aromáticos mono y poli, ¿verdad? Trabajemos como 7. Pero voy a empezar por los alcanos, que son aquellos en los cuales pueden haber enlaces covalentes simples. Voy aquí a cambiar el color para hacerlo más notorio. Enlaces covalentes simples, como este señor. La R significa radical, o sea, átomos de carbonos. Cuando los átomos de carbono se unen a hidrógenos a través de enlaces covalentes simples, me generan un alcano. Son considerados como alcanos. O también llamados, ¿con qué nombres? Industrialmente, a los alcanos, ¿cómo los podemos conocer? No voy a ir acá que tengo un espacio sin usar. Parafina, profe. Ok, muy bien. Parafinas o saturados, ¿verdad? Eso. Esto a nivel industrial, parafina, que significa poco reactivo. Ese término significa poco reactivo. Parafina. Resulta que la tabla me dice que su grupo funcional característico no existe. No existe porque está presente en todo. Mire, en un alqueno, mire, enlace simple, 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 simple. En un alquino, mírelo. En un derivado monohalogenado, mire. En un aromático, mire que aquí esto es enlace simple. Voy a seguir bajando. Ay, perdón. Se me olvida siempre que no puedo tocar cuando estoy con la tinta. Vamos a bajar de este ladito. En un alcohol, mira aquí está un enlace covalente simple. En un éter, mira aquí el enlace covalente simple. En un aldehído, mira aquí el enlace covalente simple. En una acetona, en todos, mírenlos, en todos hay presencia de enlace covalente simple. Entonces, decir que en un alqueno hay un alcano de base no es error. Es verdad, porque está presente el enlace covalente simple. Aquí me dicen ejemplo. Ejemplo. Aquí sí voy a colocar porque no me lo dan. Ay. Me salió mal ahí. Ejemplo. Un enlace covalente simple aquí, que me una a esos dos carbonos, y uno que me una aquí a estos dos carbonos. Perdón, me salió mal. Como está ampliada la imagen, por eso se me amplía la rayita. Pero miremos este nombre, propano. Aquí sí me sirve rayar. Pro. Todo nombre en orgánica, habíamos dicho, tiene dos informaciones. Prefijo. El prefijo siempre me indica número de carbono, recuerde eso. Cantidad de carbonos. Y el sufijo me indica la terminación específica del compuesto. Todo alcano termina su nombre en ano. Propano va a tener 3 carbonos. Recordemos eso. Esos 4 prefijos también son de obligatoria memoria. Bueno, aquí no me alcanza. Bueno, sí, vamos a botar aquí lo del agua. Hay 4 nombres de memoria, o 4 prefijos, prefijos de memoria que debo, como su nombre lo indica, aprender. El que menos al que más. El que menos, met. Met. Luego sigue et como prefijo de importancia. Luego sigue prop como prefijo de importancia. Estos 4 primeros prefijos no se asocian a figuras geométricas. Y but, que es el de los 4, el que más
número de carbonos tiene. ¿Cuántos? El prefijo met me indica que hay un solo carbono, metano. El prefijo et me indica que hay dos carbonos, etano o eteno o etino o etanol, en fin. Prop me indica que hay 3 carbonos en la estructura. Y but me indica que hay 4 carbonos en la estructura. ¿Sí ve? Entonces, a mí me dicen propano, el ejemplo que me están diciendo, 1, 2, 3. Como su nombre lo indica, todos los enlaces serán simples. ¿Y por qué lo indica su nombre? Termina en ano, que es el sufijo característico de los alcanos. Y como los alcanos son hidrocarburos, saturo la cadena, cosa que ya usted sabe. Completa valencias. Cada carbono 4 valencias. Entonces a este señor le agregó 3. A este señor le agregó solo 2, porque tiene 2 valencias negras ocupadas allí. Y a este señor le agregó 3. Esa es la estructura del propano. Entonces, el prefijo va de acuerdo con cantidad de carbonos y el sufijo va de acuerdo con la función. Todo alcano termina en ano, así como todo alqueno terminará en eno. Todo alquino terminará en ino, como me están diciendo acá. ¿Cierto? Ejemplo, propano, me están diciendo aquí. Prop, número de carbonos, y ano, el sufijo característico de los alcanos. Sufijo característico de los alcanos. Pero en el siguiente grupo funcional, clase de compuesto, que son los alquenos, o también llamados como los alquenos, o también llamados como, ya que estamos en sí, también llamados como Defina, ¿no? Laurita. Ahí escucho. Están en clase con el profesor Polo también. Pero me escuchas. Sí, sí te escucho, Laurita. Sí te escucho, Laurita. A los alcanos le llamamos parafinas industrialmente. A los alquenos se le llaman olefinas. El término olefina significa aceitoso. ¿Cierto? Ajá, sí. Aceitoso. Bien, entonces, en los alquenos, vamos a ampliar porque ahí no se alcanza a ver muy bien el doble enlace. Vamos a mirar, bueno, aquí medio. Si es un alqueno, debe haber un enlace covalente doble. Si es un alcano, debe haber uno o más enlaces covalentes simples. Entonces me dicen que aquí hay 2 carbonos. Falso. Yo no puedo decir que hay 2 carbonos porque estas R's también son carbonos. ¿Cuántos? No sé. Me las están generalizando. Puede ser uno o varios. Pero el grupo funcional aquí debería ser notorio un enlace covalente doble. Perdón, no me sale bien por lo que ya sabemos. Lo mismo que me dicen aquí, en el grupo funcional. Aquí debería aparecer el enlace covalente. Bueno, aquí sí se observa, mire, el enlace covalente tipo doble, lo mismo que aquí, el enlace covalente tipo doble. Sin embargo, vamos a escribirlo para evitar confusiones. A ver si eso me alcanza a salir bien ahí. El enlace covalente doble de un alqueno. Todo alqueno que termina en eno. Pero resulta que a nosotros en biología nos hablan de las hormonas vegetales. ¿Cómo qué hormonas vegetales recordamos? A ver, ¿con qué nombre recordamos algunas hormonas vegetales? Sé que en las de nosotros los animales aparece ¿qué tipo de hormonas? Progesterona, testosterona, la no sé qué luteinizante, la folículo no sé qué cosa, me dicen en biología. Pero en los vegetales, entonces hablamos de las auxinas. Inas terminan ese término porque su grupo característico es un nitrógeno, como vamos a ver más adelante. Pero también este señor, el etileno, que es un gas. El etileno, ¿no, profe? El etileno, que es un gas, y este etileno
me permite que las frutas maduren y que exista un olor característico de una guayaba madura a diferente de un mango maduro o de un banano maduro. Pero en los tres, en ese proceso de maduración, el etileno es una hormona que lo permite, al igual que las semillas, al igual que las hojas. Una hoja marchita carece de clorofila, por eso se desprende del tallo. Y es más factible que la brisa haga el trabajo de quitarla de la rama. ¿Cierto? El etileno, que es el otro nombre en biología para el eteno. Et. Mira lo que acabamos de recordar aquí. Et, 2 carbonos. Prefijo. ¿Ok? 2 carbonos. Bien. Si seguimos con los alquinos, o también llamados como acetilenos. Los alquinos. Muy bien, Laurita. Muy bien, Laurita. Vamos a cambiarte esa nota. Ok, es precisamente lo que voy a hacer aquí. Es precisamente lo que voy a hacer aquí. ¿Me pasé? Sí, me pasé. Se ve está arriba. Vamos a cambiar esta nota. ¿Listo? Bien, en ese sentido, repito, los alcanos saturados, parafinas, los alquenos insaturados, olefinas, los alquinos insaturados o acetilenos. Ese es un nombre industrial que se utiliza muchísimo. Los alquinos son aprovechados porque además de ser combustibles, son muy buenos combustibles para soldar bárbaros, ¿verdad? Para soldar estas estructuras de hierro que nosotros tenemos en la casa, como de pronto puede ser un ventanal o la reja o en un barco. ¿Será que en la parte más profunda de un barco sumergido no se puede soldar? Porque tenemos de pronto la concepción que la soldadura solo ocurre acá, por fuera del agua, ¿no? También se puede soldar partes internas en un barco, con algunas modificaciones, obviamente. Aquí me dicen que la presencia es de un alquino de un grupo funcional triple. Sí, pero mire que a la izquierda aparece un simple y mire que a su derecha aparece un simple. Entonces, en un alquino hay un alcano de base, al igual que en un alqueno hay un alcano de base. Ejemplo, propino, que habíamos hablado. Pero me voy a ir, para salir de los hidrocarburos, recordar, me voy a ir a los aromáticos. En los hidrocarburos aromáticos, me queda un minutito, son las 9:19. En los hidrocarburos aromáticos tenemos los monocíclicos. Los monocíclicos, que es el benceno típicamente. Aquí, en estos 6 vértices, pueden haber 6 sustituciones máximo del monocíclico. ¿Por qué? Porque en cada una de estos vértices hay hidrógenos. Los podemos reemplazar por halógenos, por carbonos unidos a otras cosas, como me están diciendo aquí, incluso por nitrógenos u otros grupos funcionales. Aquí me están dando el ejemplo del benceno, y me están dando la posibilidad de que exista. Voy a ampliar porque este nombre se parece a algo que nosotros conocemos en nuestra cotidianidad y no le prestamos atención. Aquí me están dando este ejemplo. Mono sustituido. ¿Por qué? Porque hay aún 5 vértices con hidrógeno. Hemos reemplazado un hidrógeno por un grupo CH3. Pero resulta que aquí aparece un nombre raro, dice Tolueno. Se parece a Santiago de Tolú, ¿no? En el nombre. Sí, porque este señor se llama tolueno, o también llamado metilbenceno, porque el CH3 es un radical que tiene un solo carbono. Eso lo explicaremos en las clases siguientes, para poder entender por qué hay algunos nombres acá.
Este sería el nombre común, metilbenceno. El tolueno no se utiliza para fabricar detergentes, sí, aromatizantes y todo. Exactamente, incluso como disolvente también. Es derivado también de algunos tipos de vegetales. En años anteriores, en Santiago de Tolú existían unas especies de plantas muy fuertes que se explotaron para la fabricación de madera, para la elaboración de algunos... Sí, ya me voy. Por eso le llamamos aquí tolueno, derivado de una planta que se llama tolúa, entre otras cosas. Bueno, eso hablaremos posteriormente. Les agradezco mucho por su tiempo, por su clase, por su participación, perdón, ¿verdad? Que mi Dios los siga bendiciendo. Nos vemos. Ok, igualmente. Hasta luego, profe. Chaito, que estén muy bien. Cuídense, por favor. Chao, chao.